No estamos hablando de que los empresarios no quieren hablar o no quieren participar. Nosotros hemos tenido toda la voluntad y ahí están las actas de asistencia, etcétera, etcétera. Estamos enlazados ahora vía Zoom con Julio Pérez Albán, presidente de la Cámara de Exportadores, presidente de ADEX. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Asociación de Exportadores. Asociación de Exportadores, sí, ya me llamaba la atención esto de Cámara de Exportadores. Asociación. Sí, por supuesto, ADEX. Ustedes son parte del grupo empresarial que ha mostrado su preocupación por este reglamento que se ha emitido, sobre todas las modificaciones en relación a al derecho de huelga y otros temas que tienen que ver con las relaciones laborales, que se ha hecho sorprendentemente de una manera unilateral, ¿no? Es lo primero de lo que ustedes se quejan, ¿no? Sí, efectivamente, pero no solo es por ese reglamento, esta es una cuestión de mentira sistemática del Ministerio de Trabajo y por ende del gobierno. Los empleadores hemos sido de buena fe, hemos acudido a dialogar con el Ministerio y luego con en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, con los gremios sindicales, y todo ha ido mayormente bien, pero todo empieza cuando se quiere aprobar de la noche a la mañana el nuevo Código Laboral. Luego viene el tema de la tercerización y luego viene esta nueva ley de relaciones colectivas de trabajo. El ministro en todo momento, ya desde Betsy Chávez, sostenía que todo se iba a regular, a conversar en el seno del Consejo Nacional de Trabajo. Nosotros íbamos de buena fe, como repito, nos sentábamos y decían, bueno, ya lo vamos a conversar. Pero al día siguiente salía el decreto supremo. Íbamos nuevamente y luego sale el otro decreto supremo. Entonces, así no se puede conversar. Por eso hemos decidido retirarnos hasta que estos decretos no sean suspendidos, ¿no? Porque definitivamente, vuelvo a decir, mentira sistemática. El gobierno no puede gobernar a base de decretos supremos. Entonces, esta es una forma más de derribar las instituciones en el país, porque el Consejo Nacional de Trabajo es una institución respetable, que los empresarios acudimos de buena fe, vuelvo a decir. Y no es que se le quiera quitar el derecho a los trabajadores, ni mucho menos. A nosotros, los empresarios formales, nos interesa muchísimo el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, especialmente a los exportadores, porque los exportadores somos auditados por empresas internacionales. Entonces tenemos que estar impecables en este sentido. Pero de esa forma no se puede trabajar, es imposible, ¿no? Este es no sé, una gota más al vaso que ya está rebalsado de todo lo que viene haciendo este gobierno en forma sistemática. Sí, porque resulta contradictorio, ¿no? Porque, es decir, además es un mínimo de sensatez y ocurre lamentablemente en otras áreas. Es decir, si vas a tomar decisiones que van a implicar a actividades, a gremios, a personas, a empresas, a trabajadores, lo lógico es que concertes con quienes van a ser afectados por estas decisiones esas medidas que se van a tomar, ¿no? Para que sea producto de un consenso, de un acuerdo, y que incluso sea el espacio, se creen esos espacios, como en este caso el Consejo Nacional del Trabajo, para resolver las controversias y las diferencias. O sea, que sea el espacio de búsqueda de soluciones a lo que pueda ser un desacuerdo, ¿no? Debería ser lo lógico, ¿no? Y esto es más grave, Nicolás, porque acudimos a Cancillería, a algunos gremios de la semana pasada, para que nos muestren la hoja de ruta para que el Perú ingrese a la OCDE, ¿no? Es el club de 38 países. Estar en ese club, digamos, es un honor, ¿no? Y nuestros vecinos de la Alianza del Pacífico, que son Chile, Colombia y México, ya están en la OCDE. Pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué Perú no entraría a la OCDE? Por el tema laboral. Tenemos 80% de informalidad. 80% de informalidad. ¿No? Ningún país que pertenece a la OCDE tiene ese nivel de informalidad. Con estas normas, ¿no? Con estas normas que están decretando el gobierno por parte unilateral, ¿a dónde nos está conduciendo? Alejarnos cada vez más de nuestro posible ingreso a la OCDE. Tú sabes... Sí, te quiero pedir un favor, Julio. Tú has dicho... Sí. Te has referido a unas decisiones que se han tomado y en realidad la información está tan saturado
el tema informativo con el asunto político, que no se le ha dado la importancia que tiene a este tema. Por eso yo te rogaría, tengo que ir a una pausa y quisiera que regresemos para que nos expliques, por favor, Julio, cuáles son esas decisiones que ustedes consideran que van a agudizar la informalidad en el Perú y van a dañar, ¿no es cierto?, este proceso de formalización en el que supuestamente deberíamos estar. Por favor, te rogaría que nos tengas paciencia. Vamos a la pausa y regresamos con el presidente de ADEX, la Asociación de Exportadores. Volvemos. Se han quejado de dos cosas en relación a las modificaciones de la legislación laboral, de las relaciones laborales. Lo primero es que ha sido unilateral. Por más de que existe el Consejo Nacional del Trabajo, estos proyectos no han pasado por esta mesa de concertación y de encuentro. Y lo segundo es el contenido mismo. Y eso es a lo que quería ir precisamente, Julio. ¿Cuáles son exactamente las observaciones que ustedes hacen? ¿Qué es lo que ustedes creen que va a ser perjudicial para la economía nacional y va a agudizar la informalidad? Sí, primero, esta última ley de sindicalización es inconstitucional, ¿no? Este decreto supremo, ¿no? Porque esto ya está regulado en una ley. Y ellos con un decreto supremo pretenden modificar parte de esta ley. Entonces vamos primero por ahí. El tema de la tercerización. El tema de la tercerización es gravísimo. ¿Por qué? Porque uno no sabe definir, a ver, ¿quién me define con precisión cuál es la actividad central, la actividad nuclear de cada empresa? Ahí vamos a caer en arbitrariedades. Entonces, esto va a hacer que muchas empresas decidan cerrar o no contratar nuevo personal, etcétera, etcétera, y esto nos va a llevar a menos trabajo, ¿no? Lo que la gente necesita en estos momentos. Ahora, esta mañana César Bazán, presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de la CUT, le dijo esto. Quisiera que lo escuchemos porque es importante, ¿no? A Manuel Rosas, en una entrevista esta mañana, en respuesta al comunicado de los empresarios, esto fue lo que le dijo. En realidad, los empresarios no deberían estar tan alterados como están, porque ¿por qué? Ellos son muy adictos a que las normas laborales salgan sin ningún tipo de diálogo. Lo han hecho desde el año 92 con la Ley de Relaciones Colectivas precisamente, y en el 2008 con la Ley de Tercerización, que la sacaron directamente sin ningún tipo de pregunta. Entonces, yo no sé por qué ahora se sorprende. En la práctica, su práctica abusiva y arbitraria contra los trabajadores, contra los derechos fundamentales, es lo que les está motivando esta reacción. Dando muestras claras de que en el mundo del trabajo la democracia, el respeto a los derechos humanos no existe. Estamos frente a una clase empresarial verdaderamente arcaica y que no se pone en las condiciones en las que aspiran estar. Bueno, eso fue lo que dijo César Bazán esta mañana, y creo que en alguna medida representa la opinión que tienen otros líderes sindicales, ¿no? Pero ¿qué es bueno, lo que...? Pero, ¿no? No, yo te contesto. No estoy de acuerdo, pues, imposible. Si nos estamos sentando, al inicio de la entrevista hablamos, nos estamos sentando las tres partes y quedamos que se va a tratar en estos temas laborales en el seno del Consejo Nacional del Trabajo. Y después vienen los decretos supremos. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de que los empresarios no quieren hablar o no quieren participar. Nosotros hemos tenido toda la voluntad y ahí están las actas de asistencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo también digo a este señor y a los otros líderes sindicales, ¿cómo podemos, clase arcaica? Entonces, las exportaciones no estuvieran como están ahora, ¿no? Hay 60.000 millones de dólares de exportaciones, es un récord, ¿no? En la semana pasada cumplió 49 años. Hicimos un resumen, ¿no? unos números ahí, y vemos que del año 73 se exportaban solo 1.100 millones de dólares. Ahora estamos 60.000 millones de dólares, son 54 veces más. Nicolás, ¿y tú crees que esas exportaciones, como volví a repetir nosotros, las empresas somos auditadas, ¿no?, por organismos internacionales de verificación laboral, etcétera, etcétera, que cumplamos buenos procedimientos de trabajo? Entonces, ¿tú crees que este boom exportador se haya podido dar
abusando de los trabajadores? Yo creo que no. Acá hay muchos trabajadores de muchas empresas que sus hijos, ellos entraron como técnicos, como operarios, y ahora sus hijos son profesionales. Y ha habido un crecimiento de la parte laboral, crecimiento de la parte profesional de cada familia que trabaja con los exportadores. Entonces, yo no sé, señor, no sé de qué está hablando. Ahora, claro, el problema es que este espacio debe servir, por ejemplo, en el tema de la tercerización, ¿no? Hay tercerización y tercerización, ¿no? Es decir, puede haber casos en que la tercerización ha sido utilizada de una manera abusiva, ¿no es cierto?, para evadir obligaciones, pero hay otros casos en que la tercerización es la forma en que se ha permitido que la micro y pequeña empresa se incorpore ¿no es cierto?, a la actividad económica. Es un buen punto el que tocas, exactamente, es un buen punto, especialmente para la cadena exportadora. O sea, nosotros consideramos, así no exporten directamente a los medianos y pequeños empresarios exportadores, porque ellos ayudan a la gran empresa en varios procesos, ¿no? Hay muchos procesos que ellos ayudan y en realidad están contribuyendo a exportar, y a ellos se le pasan las buenas prácticas, ¿no?, de las empresas grandes, y así vamos creciendo poco a poco. Y ellos son, como tú bien dices, los que van a ser más perjudicados con esta norma, definitivamente, ellos son. Claro, el problema es que el porcentaje de peruanos, de trabajadores que pertenecen al sector formal es muy pequeño, y el porcentaje de estos trabajadores formales que están sindicalizados es aún más pequeño, ¿no? Esto es algo que no... Así es. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos, los líderes sindicales, cómo pueden decir que ellos están en favor de la mayoría de trabajadores, como tú bien dices? Los líderes sindicales y los sindicatos y la cantidad de personas que están en los sindicatos es una minoría de todo este universo formal, pero estamos desviando el tema, ¿no? El principal problema que tenemos que atacar es la informalidad. Y vuelvo a repetir, con estas normas, con esta forma de proceder del Ministerio de Trabajo, de dos ministros, ¿no?, de la primera, de Betsy Chávez, y del nuevo ministro, estamos yendo en sentido contrario, totalmente opuesto a la creación de trabajo. O sea, eso tiene que quedar claro, eso es evidente y va a suceder, y nos va a alejar más de lo que podría significar un mayor aporte a la sociedad, un mayor beneficio a las personas, que es el fin supremo de cualquier Estado, ¿no? Que las personas vivan mejor, y eso no se va a dar si seguimos trabajando de esta forma. No, claro, porque, o sea, yo creo que, por ejemplo, cuando se plantea la discusión sobre el sueldo mínimo vital, ¿no es cierto?, y sobre el establecimiento de una serie de normas, se hace pensando en la mediana y gran empresa, pero no se piensa en lo que ese tipo de decisiones va a tener sobre la micro y pequeña empresa. Porque en todo caso, si le estableces, metas muy altas de cumplir en términos de costos laborales, etcétera, tienes que compensar eso de alguna manera con temas tributarios, no sé, con algún tipo de facilidades de acceso a crédito más barato, algo que promueva la empresa, la micro y pequeña empresa, y la respalde, porque si no, lo que hace es lo que tú dices, Julio, lo que provoca es que no les interese formalizarse, ¿no? Exactamente. Están legislando, como tú bien has dicho, pensando en que todos son grandes empresas, y eso no es verdad. 99.6%, si mal no me equivoco, son empresas pequeñas, micro, pequeñas y medianas. 99.6% del tejido empresarial de este país. ¿Cómo vamos a legislar pensando como si todas fueran grandes empresas? No van a poder, van a quebrar, el año pasado creo que han salido de circulación 135,000 microempresas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Que ese es el tema de la falta de gestores en el Estado, de gente que entienda de economía, gente que entienda de cuestiones laborales. O sea, no es lanzar medidas populistas. Eso ya ha sido demostrado que nos va a llevar pues al abismo, como estamos yendo. Bueno, Julio, te agradezco mucho por esta conversación, ha sido muy gentil, y ojalá que sirva. Sí. Dame 30 segunditos, por favor. Claro que sí. Quería mencionarte que desde
sector privado y especialmente el sector exportador, nosotros, como se dice coloquialmente, estamos haciendo nuestra chamba, ¿no? Hemos realizado foros logísticos, foros textiles, el Congreso Maracuyá, que se va a realizar en Trujillo el 23-24 de agosto para descentralizar las operaciones, la Expo Alimentaria, la feria más importante de Latinoamérica, está cordialmente invitado, Nicolás, del 21 al 23 de septiembre, vuelta a la virtualidad, toda la biodiversidad del país va a estar en esta feria, el Congreso Internacional de Joyería, del 12 al 14 de octubre en el Cusco. Entonces estamos haciendo muchas actividades en el ámbito regional y en Lima, para el beneficio de las pymes principalmente, para desarrollar darle valor a todo el sector laboral y el sector de conocimiento que nosotros queremos fomentar en este país, ¿no? Muchas gracias, Julio. Un gentil por atendernos. Julio Pérez, presidente de ADEX, la Asociación de Exportadores, ha estado con nosotros. Yo solamente quiero anotar dos cosas puntuales, ¿no? Que es muy importante que se creen los espacios y que se respeten esos espacios. Existe el Consejo Nacional de Trabajo, es el lugar donde hay que discutir la reforma laboral, porque finalmente la reforma laboral implica a todos, ¿no es cierto? Cualquier decisión que se tome va a implicar no solo a los trabajadores, sino el compromiso de los empresarios, ¿no? Y por lo tanto hay que buscar términos de consenso razonable. Esto es lo que ha ocurrido, dicho sea de paso, en todo el mundo, ¿no? Y el otro tema es que poner un poco los pies sobre la realidad. O sea, tenemos que pensar en que se legisle en función del Perú real que vivimos. Y en este Perú real la informalidad es la inmensa mayoría. Y tenemos un problema porque hay micro y pequeñas empresas que están pugnando por crecer, por desarrollarse y que no reciben respaldo, y que medidas que pueden ser razonables, si uno se refiere a la gran o mediana empresa, pueden ser destructivas para la pequeña empresa, porque no están en condiciones de cumplir los mismos requisitos y requerimientos que se le plantea a las grandes empresas. Entonces hay que tener una estrategia para las micro y pequeñas empresas que incluya no solamente una política con respecto a los asuntos laborales, sino que incluya acceso al crédito, sistemas tributarios preferenciales, es decir, todos los mecanismos, además articulación entre las pequeñas empresas para que sean más fuertes, para que sean capaces de no ir individualmente a ofrecer sus servicios, sino a buscar la manera de concertar entre las pequeñas empresas para actuar en consorcios, por ejemplo, en los concursos. Es decir, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para promover a la micro y pequeña empresa y su formalización. O sea, eso debería ser el centro del debate nacional y lamentablemente no lo está haciendo.